En el corazón del siglo XIII, en una Europa marcada por constantes transformaciones sociales, religiosas y políticas, nació una figura cuya vida ejemplar sería recordada durante siglos, Santa Margarita de Hungría. Esta princesa, hija de reyes, no solo renunció a los privilegios de la nobleza, sino que dedicó su vida entera a Dios, convirtiéndose en un símbolo de pureza, sacrificio y devoción. Su historia está profundamente entrelazada con la historia de su país, Hungría, que en ese momento enfrentaba uno de los periodos más desafiantes de su existencia, marcado por la devastación de las invasiones mongolas y la lucha por la restauración del orden en el reino. Margarita nació en 1242, en medio de una de las crisis más severas de la historia de Hungría. Su padre, el rey Béla IV, había asumido el trono en un momento crítico. Apenas unos años antes, el país había sido invadido por los mongoles bajo el mando de Batu Khan, quienes arrasaron gran parte del territorio húngaro. Ciudades enteras fueron destruidas, y miles de personas murieron o fueron desplazadas. La corte real se había visto obligada a huir, y durante años, la supervivencia del reino pendió de un hilo. En este contexto de incertidumbre, Béla IV y su esposa, María Láscaris, buscaron refugio espiritual en su fe cristiana, recurriendo a la oración en su desesperación. Fue en este momento de angustia que los reyes hicieron un voto solemne a Dios. Prometieron que, si el reino lograba superar la amenaza mongola, dedicarían a su próximo hijo a la vida religiosa, como un acto de gratitud y entrega total a la voluntad divina. Este voto, aunque nacía de una crisis profunda, no era simplemente un acto desesperado. Reflejaba la convicción de que el destino del reino estaba íntimamente ligado a la protección divina y a la fidelidad a los principios cristianos. Cuando finalmente los mongoles se retiraron y la paz comenzó a restablecerse, Béla y María no olvidaron su promesa. La niña que nacería poco después sería consagrada a Dios desde su más tierna infancia. Desde el momento de su nacimiento, Margarita fue vista no solo como una bendición para su familia, sino también como un símbolo de esperanza para el pueblo húngaro. A pesar de su linaje real y de las expectativas que normalmente recaían sobre las princesas de su tiempo, su destino estaba claramente definido: sería una sierva de Dios. Esta decisión, tomada antes de que la niña pudiera comprender su significado, marcó cada aspecto de su vida. Incluso siendo apenas una bebé, Margarita fue llevada al convento de las dominicas en Veszprém, donde comenzaría su formación religiosa. En el convento, Margarita fue criada por monjas que la educaron en los principios de la vida cristiana y le inculcaron un profundo amor por la oración, la penitencia y el servicio a los demás. Aunque solo tenía 3 años cuando ingresó al convento, su comportamiento pronto comenzó a destacar. Desde muy joven, mostró una madurez espiritual que sorprendía a quienes la rodeaban. Mientras otras niñas de su edad jugaban o buscaban atención, Margarita parecía poseer una serenidad innata y un deseo genuino de acercarse a Dios. Las monjas, impresionadas por su actitud, la guiaron con especial cuidado, viéndola no solo como una niña a su cargo, sino como una futura santa en formación. Cuando Margarita tenía 4 años, su padre, el rey Béla IV, decidió trasladarla a un nuevo convento en la isla de los Conejos, en el río Danubio, cerca de la actual Budapest. Este convento, fundado específicamente por Béla para las dominicas, se convertiría en el hogar donde Margarita viviría la mayor parte de su vida. La decisión de trasladarla allí no fue casual. La ubicación del convento, en una isla rodeada de agua, ofrecía un aislamiento que fomentaba la contemplación y la vida de oración, alejándola de las distracciones del mundo exterior. Este lugar se convirtió en un refugio espiritual para Margarita, quien abrazó con entusiasmo la rutina del convento y comenzó a profundizar su relación personal con Dios. A pesar de su corta edad, Margarita comprendía plenamente su vocación. No veía la vida en el convento como una imposición, sino como un privilegio. Desde muy pequeña, se destacó por su humildad y por un compromiso sincero con las prácticas religiosas. A menudo rechazaba cualquier tipo de trato especial, insistiendo en que quería ser tratada como una más entre las monjas, a pesar de su estatus como princesa real. Esta humildad no era común en alguien de su posición y edad, y dejó una impresión duradera en quienes la conocieron. Sin embargo, la vida de Margarita no estuvo exenta de desafíos.
A medida que crecía, su familia comenzó a enfrentar las presiones de las realidades políticas de la época. Como miembro de la realeza, Margarita era vista por muchos como un recurso valioso para establecer alianzas políticas a través del matrimonio. Aunque había sido consagrada a Dios desde su nacimiento, algunos miembros de su familia consideraron la posibilidad de romper el voto y casarla con un príncipe extranjero para fortalecer las relaciones diplomáticas de Hungría. Estos planes llegaron a oídos de Margarita, quien, a pesar de ser aún muy joven, los rechazó categóricamente. Su respuesta fue firme y decidida, ya había entregado su vida a Cristo, y no permitiría que ningún interés mundano la apartara de su vocación. Este acto de valentía dejó claro que Margarita no veía su vida religiosa como algo impuesto por sus padres, sino como una elección personal y consciente. Con tan solo 12 años, declaró públicamente su rechazo al matrimonio y renovó su consagración a Dios, reafirmando su compromiso con la vida monástica. Este momento marcó un punto de inflexión en su vida, consolidándola como un modelo de entrega total a la voluntad divina. En el convento, Margarita no solo se dedicó a la oración y a la contemplación, sino que también asumió tareas humildes, mostrando un espíritu de servicio que desafiaba las expectativas de su posición. A pesar de ser hija de un rey, no buscaba privilegios ni reconocimientos, sino que trabajaba lado a lado con sus hermanas religiosas, cuidando a los enfermos, ayudando en la limpieza y dedicando tiempo a enseñar a las novicias. Su ejemplo de humildad y dedicación inspiraba a todos a su alrededor, convirtiéndose en un reflejo vivo de los ideales dominicos de combinar la contemplación con la acción. Durante su adolescencia, Margarita comenzó a practicar formas de ascetismo que reflejaban su profundo deseo de unirse a los sufrimientos de Cristo. Estas prácticas, que incluían largas vigilias, ayunos extremos y penitencias físicas, eran vistas por algunos como demasiado rigurosas. Pero para Margarita eran una forma de expresar su amor por Dios y de interceder por su pueblo. Margarita veía en estas penitencias no un sacrificio, sino una oportunidad para compartir los sufrimientos de Cristo en la cruz y ofrecer su vida como un instrumento de reconciliación y paz en un mundo lleno de conflictos. En su juventud y adultez, Santa Margarita de Hungría profundizó aún más su vida de oración, penitencia y servicio, destacándose como un ejemplo de santidad en una época donde la política y la religión estaban profundamente entrelazadas. A medida que crecía, su compromiso con Dios se volvía más intenso y visible, ganándose la admiración de sus hermanas en el convento y de quienes conocían su historia. Margarita no solo vivió como una monja más, sino que adoptó un estilo de vida que iba más allá de lo que se esperaba incluso en una comunidad religiosa. Uno de los aspectos más notables de su vida fue su dedicación al ascetismo extremo. Margarita practicaba ayunos prolongados y penitencias físicas rigurosas, como el uso de cilicios, todo con el propósito de unirse espiritualmente a los sufrimientos de Cristo. Estas prácticas, aunque vistas por algunos como excesivas, eran para Margarita una expresión de su profundo amor por Dios y su deseo de interceder por su pueblo y por la humanidad. Para ella, cada sacrificio era una oportunidad para ofrecer su vida en reparación por los pecados del mundo y para acercarse más a la perfección espiritual. Además de sus prácticas personales de piedad, Margarita dedicaba gran parte de su tiempo a servir a los demás. Se le conocía por cuidar a los enfermos y por consolar a las hermanas que atravesaban dificultades, mostrando una compasión que trascendía su posición como hija de reyes. A menudo se la veía realizando tareas humildes en el convento, como limpiar o cocinar, rechazando cualquier privilegio que pudiera tener debido a su linaje real. Este espíritu de servicio desinteresado inspiraba a sus compañeras religiosas y a quienes llegaban al convento en busca de ayuda espiritual. Margarita también tenía una relación especial con la naturaleza y encontraba en la simplicidad del entorno del convento una conexión con la obra de Dios. En los momentos en los que no estaba en oración o servicio activo, se dice que caminaba por los jardines, contemplando la belleza de la creación y reflexionando sobre la bondad divina. Este enfoque integral de su espiritualidad, que combinaba oración, servicio y contemplación, la convirtió en un modelo para las religiosas y para los laicos que admiraban su vida. A lo largo de su vida, Margarita continuó enfrentando presiones externas. Incluso después de que ella reafirmara su vocación y su compromiso con Cristo, surgieron nuevos intentos de casarla para forjar alianzas políticas importantes.
Estas propuestas, que incluían la posibilidad de matrimonio con príncipes de Europa, fueron firmemente rechazadas por Margarita. En una ocasión, respondió con las palabras: «Ya estoy casada con Cristo, y ningún otro amor podrá ocupar su lugar en mi corazón». Su firmeza y su devoción inquebrantable no solo reforzaron su posición como una líder espiritual, sino que también la consolidaron como un ejemplo de cómo la fe puede prevalecer sobre las presiones mundanas. Margarita murió joven, a los 28 años, el 18 de enero de 1270. Aunque su vida fue breve, su impacto fue inmenso. Fue recordada como una mujer que no solo cumplió con el voto de sus padres, sino que lo abrazó con todo su corazón, viviendo una vida de santidad extraordinaria. Su reputación como santa se extendió rápidamente, y muchos comenzaron a atribuir milagros a su intercesión poco después de su muerte. Las personas que visitaban su tumba en el convento en la isla del Danubio reportaban curaciones y gracias especiales, lo que fortaleció su fama como intercesora celestial. El proceso para su canonización comenzó poco después de su muerte, impulsado por la devoción popular y el impacto que su vida tuvo en la Iglesia y en Hungría. Sin embargo, no fue hasta el año 1943 que el Papa Pío XII la canonizó oficialmente, reconociendo su santidad y su legado. Hoy en día, Santa Margarita de Hungría es venerada como una patrona de la pureza, la humildad y la dedicación total a Dios. La isla donde se encontraba su convento, conocida hoy como la Isla Margarita, es un lugar emblemático en Budapest. Aunque el convento fue destruido durante las invasiones otomanas, la memoria de Margarita permanece viva, no solo en Hungría, sino en toda la Iglesia. Su vida sigue siendo una inspiración para aquellos que buscan vivir con una fe auténtica y una entrega total a Dios, mostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar la verdadera libertad en el servicio y el amor divino. En La Voz de los Santos, celebramos la vida de personas como Santa Margarita de Hungría, cuyo ejemplo nos motiva a vivir con propósito y dedicación. Si su historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a unirte a esta comunidad que busca aprender y crecer espiritualmente a través de las vidas de los santos. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer y comparte este video con tus seres queridos para que más personas descubran la riqueza de estas historias. Que el ejemplo de Santa Margarita nos inspire a vivir con humildad, amor y devoción, siguiendo su camino hacia la santidad. Nos vemos en el próximo episodio.